Bien, hermanos, en la mañana de hoy arribamos a una nueva sección de esta carta de Pablo a los Efesios. Y en esa sección, hermanos, quisiera dar una introducción con respecto a lo que Pablo va a hablar, y es que para que una sociedad funcione de manera apropiada y correctamente, es indispensable que en esa sociedad haya orden. Esto implica que algunas personas asuman roles de autoridad y que otras acepten voluntariamente seguir esas normas y autoridades establecidas por Dios. Sin ese equilibrio, todo se descontrola. Cada uno actúa según su propio criterio sin considerar el bien común. Y lamentablemente, hermanos, lo que estamos presenciando en nuestra generación es una creciente tendencia a la anarquía. Y es verdad, hermanos, que no estamos en contra de esa liberación de la opresión que antes vivíamos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres o los obreros, no estamos de los hijos, por ejemplo, que vivían en una situación precaria y no eran las mismas condiciones con que las que vivimos hoy. ¿Se recuerdan que la primera ola del feminismo reclamaba un derecho que en realidad estamos de acuerdo, que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios y que ellas tenían también derecho a la educación, lo mismo que los hombres, y muchas cosas que la Biblia también pone en consideración? Pablo, por ejemplo, en la carta a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, dijimos que las mujeres aprendan, pero aprendan en silencio, entendiendo que ellas tienen derecho también a aprender las cosas espirituales. Entendemos, hermanos, también que los hijos, como en aquella época donde Pablo escribió esta carta, muchos niños eran abandonados, si acaso se les consideraba solamente poder verse a sus padres, pero sin ellos tener consideración por sus hijos, y muchos los abandonaban, y muchas niñas eran entregadas a la prostitución, y muchos niños eran abandonados a la esclavitud. Y esto obviamente era opresión. Y todas estas cosas, hermanos, las encontramos, el esclavismo tiránico de aquella época, pero entonces ahora, hermanos, Pablo pone en consideración esta situación. Pero, hermanos, ¿qué encontramos en nuestra época? A pesar de que estamos de acuerdo con esa liberación, nos hemos ido de un extremo al otro. El respeto por la autoridad se está perdiendo. Los hijos desobedecen a sus padres y no los respetan. Los ciudadanos desafían a sus gobernantes y los estudiantes no valoran a sus maestros. Hermanos, el desorden se está normalizando y eso debería preocuparnos profundamente. La anarquía está creciendo. Ese espíritu rebelde contra la autoridad, ese respeto con la autoridad está creciendo. Y lo más tremendo es que las autoridades estamos permitiendo que ese respeto se pierda. Sabemos que hay muchas personas que hacen mal uso de la autoridad que Dios les ha confiado, actuando con egoísmo, arrogancia y con insensatez. Sin embargo, hermanos, eso no justifica de ninguna manera rechazar el modelo del orden de Dios que Dios ha establecido para la convivencia de la sociedad humana. El hecho de que algunos fallen en su rol, hermanos, no nos exime al compromiso de respetar la estructura que Dios ha diseñado. El caos y la anarquía no son el camino, hermanos. Por eso, uno de los principios que nuestra generación necesita considerar es el de la sumisión a las autoridades establecidas por Dios. Y esto es precisamente lo que vamos a tratar en nuestras últimas enseñanzas de esta serie de la Carta de Efesios. Recuerden que en nuestra última enseñanza, hermanos, estuvimos considerando los resultados de ser llenos del Espíritu Santo en el creyente. Y Pablo nos ha dicho que la llenura del Espíritu en el creyente produce en primer lugar, hermanos, una adoración o una comunión edificante. En segundo lugar, una adoración gozosa. Y en tercer lugar, un corazón agradecido. Y además, una mutua sumisión. Dice el apóstol Pablo en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Parece que esta frase es la que introduce a toda la sección que ahora vamos a empezar a tratar. Ahora, noten que en el versículo 21 él dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y aunque la versión Reina Valera 60 traduce la palabra someterse
como un mandato o imperativo, en realidad se trata de otro participio presente que depende del mandamiento principal: sed llenos del Espíritu Santo. Lo cual está diciendo, hermanos, es que una vez dejamos que el Espíritu Santo nos llene con su palabra, nos llene de Él, esto producirá estos resultados, y uno de los resultados es que nos someteremos voluntariamente a las autoridades que Dios ha establecido. Así que, al igual que los otros tres principios anteriores, este también se describe como el resultado de ser llenos del Espíritu. Por otro lado, una señal distintiva de los creyentes llenos del Espíritu Santo es que se someten mutuamente, motivados por el temor reverente a Dios. Y noten que aquí hay una razón, hay un móvil que nos lleva a someternos unos a otros: el temor reverente a Dios. Y en otras versiones ustedes lo podrán encontrar, no dirá temor reverente a Dios, sino que habla de respeto o reverencia o temor a Cristo. Así que la sumisión mutua es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, al abordar este tema, el apóstol Pablo nos prepara para la siguiente sección de la epístola. Hasta ahora hemos considerado, hermanos, el andar del cristiano en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, en Efesios 4, 1 al 16. Después tratamos el andar del cristiano en su relación con el mundo. De Efesios, del capítulo 4, 17 al capítulo 5 al 20. Y a partir de ahora, de Efesios 5, 21, comenzaremos a estudiar el andar del cristiano en el seno del hogar. Esta sección se llama el andar del cristiano en el seno del hogar, del versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6 de esta carta. Sin embargo, hermanos, antes de abordar, hermanos, el contenido de esta nueva sección, nos detendremos solamente en el versículo 21, ya que allí Pablo establece un principio fundamental sobre el cual edifica todo lo que sigue, o se edifica todo lo que sigue. O sea, si no tenemos claro esto, no podremos hablar del contenido del resto de la sección. Este versículo es la base que sostiene las enseñanzas posteriores sobre las relaciones del hogar. Toda comunidad humana, hermanos, necesita comprender bien la importancia de respetar y de obedecer a quienes tienen autoridad, porque sin ese entendimiento no pueden funcionar correctamente. Eso es lo que necesitamos. No podemos funcionar como familia, y estamos hablando no solamente en la esfera del hogar, sino en todas las esferas de nuestra vida. Si no respetamos esas líneas de autoridad que Dios ha establecido, hermanos, no nos sometemos a ella, no van a funcionar bien las cosas. Ahora, y para el desarrollo de esta enseñanza, hermanos, respecto al asunto de la sumisión, vamos a ver 5 puntos. 5 puntos que deseo considerar antes de entrar al contenido de toda la sección en relación con los roles que cada uno debe cumplir dentro del seno del hogar. Veamos en primer lugar, hermanos, el significado bíblico de vivir en sumisión. Vamos a mirar en primer lugar el significado bíblico de vivir en sumisión. Bueno, bíblicamente, ¿qué es someternos unos a otros? ¿Qué es esa sumisión? A menudo, hermanos, la sumisión es mal interpretada como una señal de debilidad o inferioridad, ¿no? Lo que lleva a muchas personas a rechazarlas. Ellas piensan que si ellas se someten, están mostrando que son débiles. Pero la verdadera sumisión, hermanos, no tiene nada que ver con la debilidad de carácter, tampoco significa esclavitud, tampoco significa inferioridad. Y eso es lo que muchos ven este concepto de esta manera, distorsionado, no de manera bíblica. Pero la verdadera sumisión bíblica no implica falta de carácter, ni esclavitud, ni ser menos que otros. La enseñanza bíblica, hermanos, es que todos los seres humanos somos igualmente dignos, ya que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Hay una igualdad. Todos somos creados a la imagen de Dios, y esto nos distingue de los animales. Y todos comparten la misma esencia, ya que todos forman parte de la misma especie o raza humana. Así que cuando Dios formó a Adán y a Eva, reconoció, por ejemplo, cuando Dios formó, por ejemplo, en este caso a Eva,
Adán reconoció en ella a alguien que lo completaba, su equivalente femenino. Mientras los animales eran distintos, noten aquí la diferencia. Eva fue hecha como su igual, plenamente humana. Por eso dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomado, Ish. Es decir, que ellos comparten la misma naturaleza humana porque ambos son imágenes de Dios. Aquí que la palabra de Dios establece, o no establece más bien al hombre como superior a la mujer, ni justifica que ella sea menospreciada o tratarla con inferioridad. Me parece muy pertinente, hermanos, las palabras que un comentarista dijo, que la mujer no fue sacada de la cabeza para estar por encima del hombre, ni fue sacada de sus pies para estar inferior o ser inferior a él, sino que fue sacada de la costilla para que se ponga en el lugar de igualdad. O sea que son semejantes. En el diseño divino, ambos fueron creados con dignidad y valor, pero por otro lado, el machismo no tiene respaldo en la enseñanza bíblica. De hecho, hermanos, esto es un extremo que nosotros como cristianos debemos aborrecer y debemos evitar nosotros los varones. Pero aunque el hombre y la mujer son iguales en esencia y dignidad, son distintos en género. De ahí que viene la guerra de la ideología de género, ¿no? El punto aquí es que aunque ellos son humanos, son distintos en género. Hay un género masculino y un género femenino. Dios hizo al hombre y a la mujer con ciertas características físicas y emocionales distintas. Hay rasgos que distinguen al hombre y la mujer, que los distinguen aunque los dos sean iguales en su humanidad. Características que distinguen la masculinidad de la feminidad. Así que la gloria de un hombre está en ser hombre y la gloria de una mujer está en ser mujer. Hermanos, cuando un hombre es hombre, ahí está su gloria. Y cuando una mujer vive como lo que es, como una mujer, ahí está su gloria. Y el hecho de que sean iguales en esencia y dignidad no anula esta distinción. Como hablamos, no estamos hablando de contradicción, sino que en un sentido son iguales, pero en otro sentido son distintos. Pero no estamos diciendo que en el mismo sentido son iguales y distintos, eso sería una contradicción. No estamos en contra de la lógica, pero estamos diciendo que en un sentido, ¿en qué sentido somos iguales? Todos nosotros somos seres humanos creados a imagen de Dios. De hecho, cuando hablamos de los cristianos, entre un hombre y una mujer, los dos estamos en igual posición, porque Pablo habla en Gálatas que no hay varón ni hembra, porque todos somos iguales en Cristo. Todos hemos participado de la misma gracia. Por otra parte, hermanos, Dios ha designado al hombre como a la mujer roles distintos en la sociedad. El rol del hombre no es el rol de la mujer y el rol de la mujer no es el rol del hombre. Hay distinción en esto y es aquí donde entra en juego la idea de sumisión. Mire que no se trata de igualdad en esencia, sino distinción de funciones. Esa palabra que se usa aquí en este texto es hupotaxo, y la palabra hupotaxo es una palabra, un término militar que significa, por ejemplo, esos subalternos que se ponen voluntariamente a la orden de uno de mayor rango, de otro que tiene autoridad sobre él. Se someten. Esa es la palabra hupotaxo, que significa obedecer bajo o colocarse debajo de la autoridad correspondiente. Así que el concepto de sumisión da por sentado que algunos han sido puestos en lugar de autoridad y aquellos que han sido puestos en la esfera de liderazgo deben someterse a dicha autoridad. Esto significa, hermano, o más bien esto no significa que los que se someten son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales. Porque hay muchas veces, hermanos, en el ejército uno ha visto que personas tienen mayor rango, pero no son tan inteligentes como los que tienen menor rango. O sea que no significa inferioridad. De hecho, hay veces en el ejército, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay hombres que tienen más experiencia en el ejército y otros que tienen menos experiencia están mandando a los que tienen más experiencia. Por ejemplo, un joven que es subteniente manda a un sargento primero que lleva más años que el subteniente que lleva pocos años. Los que saben de militar, de la militancia en eso de rangos, pues me entenderá de que estoy hablando.
pero lo cierto es que, mire que aunque no se trata de inferioridad, superioridad, se trata es de a quién Dios ha conferido la autoridad. Por eso dice en 1 Corintios 11:13, me parece pertinente lo que Pablo dice aquí, dice, noten que aquí hay un orden de subordinación y autoridad. Dice aquí, Cristo es la cabeza de todo varón. Noten, nosotros como varones, aunque somos la autoridad de nuestras esposas, Cristo es la cabeza y la autoridad de nosotros. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, Cristo se somete a Dios y nosotros los varones nos sujetamos a Cristo y las mujeres, nuestras esposas, se sujetan a nosotros. Miren que hay una sumisión mutua, una sumisión que hay ahí. Dios, el Hijo, se somete voluntariamente a la autoridad del Padre sin que esto implique inferioridad ni pérdida de su gloria. ¿Acaso el Hijo, mire, hablemos de la Trinidad en las relaciones intratrinitarias? ¿El Padre y el Hijo son iguales en esencia? Sí, pero son distintas personas también y tienen distintas funciones también. Pero noten que el Hijo, siendo Dios, igual que el Padre, siendo Dios, el Hijo se somete al Padre. Entonces no es el tema de inferioridad o superioridad, porque hay igualdad, pero lo que distingue son las funciones o los roles que a cada uno le corresponde. Y entre la Trinidad, porque hay una armonía, por ejemplo, en el plan de salvación o de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una mutua sumisión entre ellos, perfecta, y ninguno, el Espíritu Santo no es inferior al Hijo y el Hijo no es inferior al Padre. Así que si el hombre y la mujer son una sola carne, son iguales por ser una sola carne, pero si es un cuerpo debe haber una cabeza y un cuerpo que se sujete a esa cabeza. Ese es el orden natural. Hermanos, el Hijo es plenamente Dios, igual en esencia y divina al Padre. Además, cuando el Hijo se hizo carne, también se sometió humildemente a la autoridad de sus padres terrenales. ¿Usted recuerda que Jesús se sometió a María, a José y a María? Ahora, ¿acaso Jesús era inferior a María, a José y a María? No, era superior por ser hijo de Dios. Pero se sometió a padres, en este caso María y José eran inferiores a él en el sentido de esencia. Pero aún se sometió a ellos, mostrando que la obediencia no disminuye la dignidad. ¿Entienden, mis hermanos? Eso no tiene nada que ver con inferioridad. Así que sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento de un orden que Dios ha establecido. Y la sumisión, note aquí, Dios quiere que la sumisión no sea impositiva, sino voluntaria. Voluntaria. De hecho, hermanos, cuando se habla de una sumisión voluntaria, quien está sometiendo voluntariamente a una persona no se llama ejercer autoridad, se llama autoritarismo y tiranía. Nosotros no le decimos a nuestras esposas, sujétese, no. Una mujer se sujeta voluntariamente porque quiere y teme a Dios, al que se dedica. No se refiere entonces a alguien que es sometido, sino más bien a alguien que se somete. Cristo se sometió voluntariamente al Padre. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, someternos a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Es alguien que voluntariamente decide someterse bajo el liderazgo de otra persona que está en autoridad. Ahora, esa sumisión contiene dos componentes esenciales. Bueno, la sumisión tiene dos componentes esenciales, diríamos básicos, que es la honra y el respeto. O más bien, obediencia y honra. Hablemos de obediencia y honra. Si usted realmente se somete a una autoridad establecida por Dios, dos cosas que deben calificar su sometimiento es obediencia y honra. Primera de Pedro 3:1 al 8, leamos estos versículos. Primera de Pedro 3:1 al 8. Recuerden que Pablo está hablando aquí en el contexto de esposas que tienen esposos que son incrédulos y que se los deben ganar con el silencio. Esposos que son incrédulos y esas esposas son creyentes. Primera de Pedro 3:1 al 8. Dice asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ahí dice si son cristianos o no. Aquí está implicando que no son creyentes. Estad sujetas a vuestros maridos. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Mire, ¿en quién esperaban estas mujeres que se sometían a sus esposos? ¿A sus esposos o a Dios? A Dios. Entonces una mujer
cuando lo hace voluntariamente, ella no está esperando nada en su esposo, ella está esperando en Dios y voluntariamente lo hace, estando sujetas a sus maridos. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, y nos da ejemplo aquí Pedro. Sara, una mujer piadosa, y ¿sabe qué? Obedecía a Abraham llamándole Señor. Lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No lo deben hacer por temor al hombre. De hecho, a lo que está diciendo aquí Pedro, mire, mujeres, cuando ustedes sometan a su esposo, no lo hagan porque tengan miedo de su esposo. Tengan temores a Dios, y esto es reverencia. Ese es el verdadero sometimiento. Si ustedes obedecen, mujeres, hermanas, como esposas, a sus esposos por miedo, eso se llama idolatría. Porque al único que debemos temer es a Dios, y obedecemos a nuestros esposos no por temor a ellos, sino por temor a Dios. Y eso también aplica para los hijos. Los hijos deben someterse a sus padres, no por temor a los padres, por la pena que le van a dar, sino por temor a Dios, porque esto es justo delante de Dios. Porque ellos saben que esto es justo y esto es lo correcto. Ahora, noten que aquí me parece algo importante que debemos recalcar en lo que Pedro está diciendo, porque noten que Sara le dice Señor. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros no me van a interpretar, se va a llegar a la casa, bueno, ya nada de negrito, de amor, ahorita me van a llamar Señor. No estoy diciendo de ninguna manera que vamos a hacer esto, y de hecho ya estamos hablando que la autoridad no es de esta manera, no exigimos nosotros esto, hermanos, porque de hecho, si en pronto alguien trata de entender eso, vamos a aclararlo, que es lo que está diciendo Pedro. Bueno, Sara, si hay algo que aquí nos está señalando Pedro, es que Sara reconocía la autoridad de su esposo, la reconocía. Y al referirse a él como mi Señor. Pero aunque noten aquí algo curioso, nunca Sara le dijo con sus labios a Abraham Señor. Él no se le decía de labios. No es que le decía Señor, no, ya no lo pronunció nunca, sino que lo expresó en su corazón. Eso es muy diferente. Aunque ella no haya hecho con sus labios, en su corazón lo miraba como Señor. Y esta evidencia yo se la puedo mostrar en Génesis 8:12. Ustedes recuerdan cuando al escuchar la promesa de que ella tendría un hijo, ¿sabe qué pasó? Ella se rió y pensó para sí misma, dice aquí en el versículo 12 de Génesis 18, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Y noten que esta expresión revela que en su corazón Sara tenía una comprensión profunda del papel y la autoridad que Dios le había otorgado a Abraham como cabeza del hogar. Pero Sara estaba detrás de la puerta, detrás de Abraham. No le había dicho a Abraham nada. Ella dijo en su corazón, mi Señor. No lo pronunció. O sea que el tema no es tanto lo que se dice, sino lo que se guarda en el corazón, cómo ella ve a su esposo como una autoridad que debe ser obedecida, que debe ser respetada. Y lo que el apóstol Pedro enseña aquí es la disposición que una mujer debe tener en el interior, debe tener hacia su esposo. Más que lo que se dice por fuera, es lo que se lleva por dentro. ¿Cuántas esposas, hermanos, aunque obedezcan, no lo hacen con agrado? Su corazón está amargado por dentro. Su esposo es digno de respeto por la autoridad, ¿sabe? Ella entiende que su esposo merece respeto, es digno de respeto por la autoridad que Dios le ha conferido a él para ser la cabeza de ella. Ahora, ¿qué es la sumisión entonces, hermanos? Bueno, la sumisión es la disposición interna de respeto hacia la autoridad que Dios ha establecido, que se traduce en una obediencia visible. ¿Qué es la sumisión? Vuelvo a reiterarlo, la sumisión es una disposición interna de respeto hacia la autoridad que Dios ha establecido y que se traduce en una obediencia visible. Es como el niño, ¿no? Un padre le manda a su hijo que se siente y el niño puede obedecerle externamente, pero su corazón está parado él. Él no quiere estar allí. Él rechaza esa autoridad aunque se haya sentado. Eso no es sumisión. Eso es rebelión contra la autoridad. Y lo mismo una mujer. Ella obedecía internamente. Hay un deseo de obedecer internamente y eso obviamente se va a evidenciar externamente en una obediencia. Así que la obediencia sin honra no es verdadera
sumisión. La obediencia sin honra, sin respeto, no es verdadera sumisión. La sumisión implica reconocer con respeto que el orden que Dios ha establecido. Por eso, quienes han sido puestos en posiciones de autoridad deben ser tratados con honra, con respeto. Y los que están en autoridad, hermanos, tienen la última palabra, no porque sean superiores en sí mismos, sino porque han sido puestos en un rango superior. Note que yo no estoy diciendo que ellos sean superiores, sino que los han puesto en un rango superior que es muy distinto. Hay gente que confunde que porque están puestos en un rango superior son superiores. No, un rango superior es una cosa. No estamos hablando de que esa persona es superior. Estamos hablando de su función es superior, pero su naturaleza, su esencia no es superior. No es la superioridad lo que hace respetable a una persona, sino la posición que ocupa. Eso es lo superior, la posición, no la persona en sí misma. Es la falta de respeto a la autoridad lo que impide que un lugar funcione correctamente. Hermanos, una mujer que no respete a su esposo, tampoco sus hijos van a respetarla a ella. Uno siembra, o uno recoge, perdón, lo que siembra. A veces una madre quiere que sus hijos la respeten, pero ella respeta a su esposo. Eso está cosechando. Nada puede operar correctamente si se ignora la autoridad establecida. Sin respeto por la autoridad, el orden se pierde y la armonía desaparece. Hermanos, ¿por qué hay hogares en un completo caos? Porque no se está respetando este esquema, este diseño divino que Dios ha establecido para que funcione de una manera armoniosa y apropiada. Bien, hermanos, habiendo visto entonces el significado bíblico de vivir en sumisión, veamos en segundo lugar quiénes están llamados a la sumisión. Después de ver el significado bíblico de la sumisión, miremos en segundo lugar quiénes están llamados a la sumisión. Y ahí Pablo nos señala el versículo 21 otra vez: someteos unos a otros en el temor del Señor, o en el temor de Dios. Hermanos, aquí Pablo no está enseñando que la sumisión sea mutua en todos los casos, ya que eso iría en contra del significado mismo de la sumisión. Es como decir, bueno, los padres se someten a los hijos y los hijos se someten a los padres. Las esposas a los esposos y los esposos a las esposas. No, eso no es lo que está diciendo al decir sometimiento mutuo. No está hablando de eso. La frase unos a otros en la escritura no siempre implica reciprocidad, sino que puede referirse al comportamiento apropiado dentro de una estructura de autoridad donde cada uno responde según el rol que Dios le haya designado. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad? Ejercerla. ¿Cuál es la autoridad del que está bajo autoridad? Someterse. Y lo dice aquí con honra. Así que en el pasaje que nos señala, este pasaje nos señala lo que quiere decir Pablo es que cuando dice que debemos someternos unos a otros, a primera vista podría parecer que está hablando de esa sumisión recíproca. Sin embargo, hermanos, los versículos siguientes, es decir, del versículo 22 en adelante, Pablo aclara cómo se aplica esa sumisión dentro de las relaciones específicas. Por ejemplo, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, aquí hay algo importante que quiero señalar del versículo 22. En el texto original, en el versículo 22, no dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no dice eso, dice las casadas a sus maridos, porque eso ya viene una implicación en el versículo 21, dice someteos unos a otros. 2 puntos, las casadas a sus propios maridos. Ahí está el orden del original. En el versículo 5 del versículo 6, perdón, en el versículo 1 del capítulo 6, dice hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y en el versículo 5 del capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos. Cada persona debe respetar la autoridad bajo la cual ha sido colocada. Las esposas deben respetar a sus esposos. Los hijos a los padres. Los esclavos a sus amos. Eso significa reconocer el lugar que ocupa dentro del orden establecido y responder con honra y obediencia a quienes han sido puestos en posición de liderazgo, no solo en el hogar, hermanos, sino en todas las esferas de nuestra vida. En segundo lugar, de este punto, hermanos, la sociedad humana fue organizada por Dios para desarrollarse dentro de un marco de autoridad. Hermanos, la sociedad humana ha sido organizado por Dios
para desarrollarse dentro de un marco de autoridad. Hermanos, en cada esfera de la vida, sea en la iglesia, sea en la nación, sea en la familia, en todos hay ese esquema de autoridad. Personas que ejercen autoridad y otras que se someten a esa autoridad para que funcione bien. Por ejemplo, en una nación, los ciudadanos se someten a las autoridades civiles. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, a los gobernantes. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y noten que está hablando de la nación. En la iglesia, los miembros deben someterse a sus pastores. Primera de Tesalonicenses 5:12-13, dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué dice? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No hay paz, hermanos, si estas líneas de autoridad se pasan por alto. Tito 2:15, otra vez, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, en la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta, que Timoteo, como era joven, muchos estaban menospreciando la autoridad que Dios le había conferido en la iglesia de Éfeso. Y Pablo dice, nadie menosprecie la autoridad que tienes, que no la deshonren, que la respeten, no pese a tu juventud. Así que Pablo anima a Tito a no permitir que lo descalifiquen por su juventud o por su rol de autoridad. Ahora, yo sé, hermanos, que si hay algo, y esto se vive mucho dentro de las iglesias bíblicas, hay una tendencia, hermanos, y no lo digo como queja, que hay mucho irrespeto a los pastores y a los ancianos de iglesias bíblicas. Y no debemos ser tentados a esto. Debemos respetarlos porque son la autoridad y ese liderazgo y respetarlos y tener dignidad por la dignidad que Dios los ha investido. Ahora, yo entiendo eso, hermanos, porque esta es la tendencia, hermanos. La tendencia es a irrespetar a las autoridades. Hebreos, ¿qué dice Hebreos 13:7? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y noten que ya habíamos dicho que la sujeción implica dos componentes básicos, honra y obediencia. Hermanos, debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos obedecer lo que se está enseñando, porque ellos son nuestra autoridad en el rango, más bien, en la esfera de la iglesia. Así que la sumisión no es parcial, no es opcional. Los creyentes deben obedecer a toda autoridad bajo la cual Dios los ha colocado en cualquiera de las esferas que se encuentren. Deben respetarlas y obedecerlas mientras se encuentran en la esfera que Dios los haya puesto. Hay muchas personas, en el caso aquí los pastores cuando toman una decisión están en contra, ¿cierto? Yo no estoy a favor de eso, esto es tiranía. No, hermanos. Siempre un pastor debe hacer todo bajo los principios bíblicos dentro de ese marco. Los pastores como autoridad también tienen sus límites. Y su autoridad no puede salirse del marco de la jurisdicción de la ley divina o de los principios bíblicos. Pero si una persona está en contra, hermanos, de la autoridad que Dios ha puesto cuando lo ha hecho bien, entonces ahí hay un espíritu de rebelión y anarquía. Que esa persona quiere es que ella gobernarse a sí misma y pastorearse a sí misma. Lo mismo un hijo cuando se rebeldiza contra sus padres, él quiere es independizarse. Hace poco yo escuché un video, hermano, de lo que ocurrió en Suecia, pero hace años, que una de las supuestas puntos donde encontraría a los pobladores de Suecia la felicidad era la independencia. Es decir, que los hijos no dependieran de los padres, los ciudadanos del gobierno, y todo el mundo fuera independiente y no se sometiera a nadie a nada. Bueno, hermanos, lo que es cierto es que este país está recogiendo con creces toda esa maldad que han sembrado. Encuentran personas que han muerto solas, hermanos. En sus casas solamente el olor que hiede los delata, que han muerto allí. Pero esta soledad y un país con mayor depresión. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden burlarse de abandonar los diseños de Dios y irles bien. Hermanos, el que abandona los diseños de Dios no le irá bien. Hermanos, cuando se pierde el respeto por la autoridad, se debilita uno de los pilares que sostienen la sociedad. Por eso es fundamental enseñar a nuestros hijos a honrar y a respetar a quienes ejercen autoridad
ya que esto garantiza orden y seguridad y convivencia. Hay que enseñarle a nuestros hijos a respetar a las personas que están en autoridad. Y hermanos, se les enseña primeramente con el ejemplo. Porque ¿qué sirve, hermanos, que usted le diga al hijo que respete la autoridad cuando usted realmente no lo hace? Nuestros hijos deben crecer con el entendimiento que la autoridad viene de parte de Dios, que Dios ha establecido la línea de autoridad. No es el hombre, esas no son diseños o inventos humanos. Vienen, hermanos, y eso lo debemos considerar nosotros. Bien, habiendo visto, hermanos, el significado bíblico de vivir en sumisión y qué personas están llamados a la sumisión, veamos en tercer lugar la razón de la sumisión. La razón de la sumisión. Aquí yo respondo a la pregunta, ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Bueno, dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y lo que nos debe movernos a someternos a las autoridades establecidas es que tememos a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, hermanos. Vivir de una manera sabia es sometiéndonos a las autoridades. Es una muestra. Quien se somete a las autoridades adecuadamente está demostrando que esta persona teme a Dios. Hermanos, de hecho, todos los creyentes somos llamados a temer a Dios. Es la reverencia a Cristo, como dice otras versiones. Si somos reverentes al Señor y respetamos su señorío, nos someteremos voluntariamente a las autoridades que Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ha establecido. Hermanos, esto indica, pero póngale la firma de que usted, cuando ve una persona que respeta a una autoridad, no se somete tampoco a ella. Esa muestra de respeto es falta de obediencia. Y lo que queremos señalar aquí, hermanos, en todo esto es que lo que nos mueve a nosotros, lo que decía ahora, es el temor. Tememos a Dios. Un día tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho con las autoridades, cómo nosotros hemos respondido ante ellas. Dios, como soberano absoluto, ha establecido el orden y la estructura para la familia, para la sociedad, para la iglesia, y quien se opone a este diseño divino está en realidad oponiéndose a Dios mismo. No es cosa ligera esto no es un juego. Una persona, hermanos, que no se somete a las autoridades que Dios ha establecido, sean buenas o malas, dice el Señor que cada uno tendrá que pararse algún día delante del tribunal de Dios para responder por su desobediencia. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 13:1. Dice así, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Note esto, todas las autoridades, ¿de dónde proceden? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mire, estas personas no están resistiendo en sí mismas a la autoridad, sino a Dios mismo, y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Están acarreando condenación. Así que desobedecer a las autoridades no es un asunto trivial a los ojos de Dios, sino una afrenta directa contra su soberanía. ¿Y quién puede desafiar, hermanos, al Altísimo y permanecer impune? Hermanos, ninguno. Usted no puede justificar que esa persona, no es que no se ganó la autoridad, no, allá no hay excusa, esa persona es autoridad. La autoridad no se gana, Dios la ha conferido, listo. Y esto es lo que debemos hacer, si es autoridad debemos someternos. Y un ejemplo claro de esto, hermanos, ustedes recuerdan, hermanos, la clara resistencia de autoridad establecida por Dios en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, contra la cual pecaron contra Moisés. Y dijeron, bueno, ¿y usted qué viene a mandarnos a nosotros? ¿Acaso Dios no puede levantar cualquiera de nosotros? Y Dios respondió con un juicio directo, haciendo que la tierra se los tragara vivos, mostrando que oponerse a su autoridad delegada es oponerse a Él mismo. Hermanos, y quiero decirles que Dios sigue pensando igual. Dios no cambia, Él es inmutable y Él sigue pensando igual. El desacuerdo que tengamos con la autoridad no nos da licencia para desobediencia o el desprecio. Vuelvo a repetir eso, hermanos. El desacuerdo que tengamos con la autoridad no nos da licencia para la desobediencia o el desprecio. La autoridad merece respeto, aun cuando no compartamos sus decisiones.
¿Se lo escuchó, hermanos? Puede ser el presidente, eso no nos lleva a irrespetar. Y esté gobernando mal, hermanos, pero ¿qué dice Dios? Debemos honrar al rey. Hermanos, pretender mejorar el plan de Dios es asumir que sabemos más que Él. ¿Acaso eso no es arrogancia? Creer, hermanos, que nosotros podemos mejor hacer las cosas. Y cuando, hermanos, manifestamos eso, cuando no obedecemos ni no acatamos a las autoridades. Dios en su infinita bondad y sabiduría ha dispuesto el orden de las cosas con propósito y perfección. Pretender mejorar lo que Él ha diseñado siguiendo nuestros propios criterios es ignorar que su entendimiento supera con creces el nuestro. Hermanos, nuestro entendimiento es una gota de agua en comparación con el vasto océano del conocimiento de Dios. Y nosotros a veces pretendemos meter ese mar en un vaso de 200 mililitros. Hermanos, eso es absurdo. Por eso la mujer que teme a Dios se somete al liderazgo de su esposo. Los hijos que temen a Dios entienden que obedecer a sus padres es lo correcto. No solamente obedecen, sino lo hacen con respeto. Y Dios recompensará esa actitud con bendición. Bien, hermanos, habiendo visto entonces el significado bíblico de vivir en sumisión, las personas que deben someterse y la razón de esta sumisión, veamos en cuarto lugar, el origen de la sumisión. Bueno, ustedes ya saben que cuál es el origen. Dijo Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Y entendemos, hermanos, que cuando la palabra de Dios llena nuestro corazón, nos controla, allí es fácilmente somos movidos a someternos. ¿De qué manera podemos vencer, hermanos, nuestro orgullo y egoísmo para aprender a vivir en humildad y someternos unos a otros en amor? Bueno, al final de cuentas, hermanos, lo que se hace, lo que nos cueste, digamos, es decir, hermanos, lo que hace que nos cueste aceptar la sumisión, ¿sabe qué? Es nuestro orgullo y egoísmo. ¿Somos tan orgullosos? ¿Qué piensa el orgulloso? Que él parece que se merece un trato mejor que el que está recibiendo. Y eso es mentira. Eso es una perspectiva tergiversada realmente de lo que merecemos. Hermanos, nos cuesta mucho someternos a la autoridad porque en sí, por nuestra naturaleza, somos orgullosos y egoístas. Y la única forma de vencer el orgullo y el egoísmo y de vivir en humildad es sometiéndonos unos a otros en amor y siendo llenos del Espíritu Santo, tal como Pablo lo enseñó. Así que la sumisión es fruto de esa llenura. Mire, a un creyente que es lleno del Espíritu Santo no le cuesta someterse a la autoridad. No le cuesta, hermano. Todos, sean creyentes o no, están llamados a someterse. Por ejemplo, los hijos deben respetar y obedecer a sus padres independientemente que no sean cristianos. Eso no significa, ay, pastor, es que mis hijos no son cristianos, entienda, ellos mandan en la casa. Oh, movimiento, usted es la autoridad y ellos no deben hacer lo que quieran, sino usted es que debe ejercer y ellos deben respetar esa autoridad y usted debe ejercerla. ¿Quién dijo que los hijos son los que mandan a los padres? Es los padres que ejercen la autoridad sobre los hijos y hermanos, tanto es culpable el que no se somete a la autoridad como el que no ejerce la autoridad. Los dos están cometiendo el mismo pecado. Porque el que tiene la autoridad no la está ejerciendo porque Dios se la confirió a él. Y el que se somete no está cumpliendo con lo que Dios ha demandado. Ambos son culpables. Así que, hermanos, si usted es padre y sus hijos son los que mandan en su hogar, estás pecando contra Dios. Gravemente contra Dios. Pero solo quienes han creído realmente, por eso yo puedo mostrar a una persona que está morando el Espíritu Santo, que una persona que ha creído puede hacerlo con actitud correcta, entendiendo profundamente que lo que Dios enseña sobre la sumisión bíblica, él lo entiende y él sabe cómo debe comportarse frente a eso. Él sabe que nadie es suficiente para esto, hermanos, no, nadie es suficiente. Pero hermanos, ¿por qué un padre muchas veces no ejerce la autoridad en su casa? Porque le tiene miedo a sus hijos. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. La Biblia dice que ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, que el temor que hacemos, ¿por qué debemos obedecer? ¿Por temor a quién? A Dios. Muchos obedecen por miedo a otros, pero muchos no obedecen
o no hacen lo que le corresponde por miedo también a eso. Así que los creyentes, hermanos, son los únicos capaces de someterse voluntariamente con el corazón libre de amargura y resentimiento, entendiendo plenamente que es la voluntad de Dios. Y esto no solamente lo hablo en relación de padres a hijos. Imaginen un hombre que le dé miedo ejercer la autoridad sobre su esposa. También está pecando gravemente contra Dios. Hermanos, el creyente lleno del Espíritu Santo sabe a quién se somete y tendrá que rendir cuentas por el ejercicio de su autoridad. No solamente el que se somete, sino el que ejerce la autoridad, y a su vez él dará cuenta de su obediencia y del ejercicio de la autoridad que Dios la conferió. Y yo creo, hermanos, que en este caso nosotros a veces nos resultamos débiles en esto. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:5, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, esperaban en Dios, temían a Dios, no a sus maridos. Estas mujeres confiaban en Dios, no en sus esposos, temían a Dios, no a sus esposos. Y cuando falta la sumisión, se revela una falta de fe, no hay temor de Dios en sus corazones. El creyente lleno del Espíritu Santo se somete, ¿sabe qué? Con gozo. La sumisión es una clara evidencia de madurez espiritual. Hermanos, si usted desea saber si está creciendo espiritualmente, observa cómo trata a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Mire usted su vida espiritual. Usted puede saber mucha Biblia, pero la pregunta es, ¿usted está viviendo de esta forma? ¿Usted se respeta la autoridad? ¿Usted ejerce la autoridad? Usted respeta, se somete humildemente a la autoridad, pero usted si la ejerce, usted la está ejerciendo de manera adecuada y apropiada. ¿Qué tanto la respeta y la honra y la obedece? Porque Pablo dice que el creyente lleno del Espíritu Santo se somete. Solo el Espíritu Santo puede dar al creyente la capacidad y el deseo de someterse a la autoridad, porque Dios pone el querer como el hacer. Pero ¿qué dice Pablo? Someteos al Señor con temor y con temblor. Es a Él quien temblamos. Y luego, si ese temblor está allí y ese temor está allí, es porque Dios ha puesto en nosotros el querer y hacer eso que nos ha demandado. Entonces, si usted no está haciendo eso, es porque usted no teme a Dios. Y cuando una persona trata con falta de respeto a su madre, y hoy escuchen jóvenes, cuando una persona trata con falta de respeto a su madre, o a su esposo, o a su pastor, o a su jefe en la autoridad civil, está reflejando un problema en su vida espiritual. Es un problema grave. Ya que el creyente lleno del Espíritu se somete y manifestará honra y obediencia a las autoridades. La pregunta, ¿qué estás haciendo tú frente a esta cosa? ¿Es tu vida eso? ¿Es tu vida eso? ¿Así es tu vida? Examina tu corazón. Bueno, hermanos, habiendo visto el significado bíblico de vivir en sumisión, ¿qué personas deben estar llamadas a la sumisión? La razón de esta sumisión y el origen de la sumisión. Veamos en quinto lugar los límites de esta sumisión. El primer límite, vamos a mirar básicamente algunos. El primer límite es la esfera donde Dios nos ha puesto. Miren, vamos a leer algunos versículos para saber que una mujer, hermanos, ¿a quién se debe someter? ¿A los esposos de las otras hermanas? No, al esposo de ella. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es a su esposo a la que ella le debe sujeción. Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a los padres de los hermanos, a los demás padres. No, a vuestros padres. ¿Sí ves? Ahora, noten lo que dice. Y los hijos a sus padres, no al padre de otros. Efesios 6:5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, a sus amos terrenales, no a los amos de otros. Ahora, noten que aquí lo que quiero señalar es, así como hay un límite de sujeción, usted sabe que no se somete a todos los esposos, sino a su esposo. Los hijos se someten no a los otros padres, sino a sus padres, y los siervos no a todos los amos, sino a sus amos. Estamos hablando, implicando, así que como el hombre, Dios le ha dado la autoridad para liderar el hogar. Como esposo, él tiene autoridad solamente sobre su esposa y no sobre las demás esposas. Y los padres tienen autoridad sobre sus hijos y no sobre los hijos de los demás.
Así que esta autoridad tiene límites definidos, ¿sí saben? ¿Sí se están viendo? Así como la de un gobernante se limita a un país. Por ejemplo, el presidente de Colombia no puede gobernar en otra nación que no sea su nación. O la de un pastor de una iglesia local que Dios le ha confiado. Yo no puedo mandar a otra iglesia que no es la iglesia donde Dios me ha puesto. Cada persona debe ejercer la autoridad dentro del ámbito que Dios le ha asignado. Ese es el punto, hermanos, que queremos, que esa autoridad está limitada y la sujeción también tiene un marco donde debe ejercerse esa autoridad. Ahora bien, yo creo que aquí, hermanos, aunque el tema central de la sumisión unos a otros, obviamente la sujeción, aunque estamos hablando de la autoridad, porque implícitamente Pablo toca la autoridad. Bueno, segundo límite. Mire, la jurisdicción donde cada hombre ejerce su autoridad es la autoridad de Dios. Hermanos, toda autoridad está bajo la autoridad de Dios. Por eso dice Pablo, someteos unos a otros en el temor del Señor. La autoridad suprema es Dios y todas las demás han sido delegadas por Él. Por ejemplo, el esposo, ¿quién le delegó su autoridad? Dios. No es que se la ganó, hermanos. Hermanas, entiendan, no es que mi marido no se ha ganado la autoridad, no es que no se la haya ganado. Dios ya se la delegó por el hecho de ser esposo. Y los padres, si un hijo reclama que tampoco sus padres han sabido ganar la autoridad con ellos, déjeme decirle, jóvenes, que esto ya ha sido delegada por Dios. El hecho de ser sus padres ya son autoridad por el hecho de ser padres. Así que Dios ha puesto esto y la autoridad suprema es Dios, de manera que si alguna de estas autoridades delegadas nos demandan algo que está en contra de la suprema autoridad que es Dios, debemos decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que debemos obedecer con respeto a todas las autoridades, menos cuando va en contra de la autoridad superior que es Dios. Hay hijos, un hijo que es creyente, le dice a su papá, hijo, vaya, dígale que no estoy. Bueno, ese hijo no va a decir, no, papá, yo no voy a decir mentiras. Esto va en contra de lo que Dios dice, no mintáis. Y yo no voy a hacerlo. Y este hijo está haciendo más bien que mal. Ahí se le permite al hijo desobedecer a su padre porque está obedeciendo a Dios y es a Dios primariamente que debemos obedecer. No obstante, hermanos, incluso en situaciones como esta es necesario reconocer y respetar la autoridad que esa persona representa. Hermanos, aunque ese hijo o esa esposa no va a hacer lo que ese esposo o ese padre va a demandar, aún así debe responder con respeto. Ese es el punto. Eso no le da derecho al hijo o a la esposa a irrespetar la autoridad que Dios ha puesto. Eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Si nos vemos en la necesidad de no acatar sus órdenes debido a que contradice claramente la ley moral de Dios, debemos hacerlo con una actitud respetuosa, perseverando o preservando así el valor del principio de la autoridad, que es la honra y el respeto. Un ejemplo bíblico claro de esto, hermanos, se encuentra en el libro de Daniel. Ustedes se acuerdan en el capítulo 3 con la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí estaba Daniel. Y el rey Nabucodonosor ordenó que se postraran ante una estatua de oro que habían erigido. ¿Qué dice el Señor? Dice, no te inclinarás a ninguna imagen, ¿cierto? De lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni bajo las aguas, no te inclinarás a ellas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Y él les ordenó que se postraran y quien no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego. Y la respuesta de esos jóvenes hebreos es que aunque reconocían, note eso, aunque reconocían la autoridad del rey, no podían obedecer esa orden porque contradecía la ley moral de Dios, adorar a otro Dios. Aunque su respuesta fue firme, fue respetuosa. La firmeza no dice respeto. Hay personas que piensan que la firmeza es irrespeto. No, ellos hablaron firme, pero respetuosamente. Y eso es la actitud que debemos tener nosotros. Bajo ninguna circunstancia tenemos licencia para faltar al respeto a una autoridad y puede que en ciertos momentos debamos desobedecer por fidelidad a Dios, pero incluso entonces el respeto hacia quienes ejercen autoridad debe mantenerse intacto. El principio de autoridad todavía está latente y no tenemos derecho para irrespetar a las autoridades. Bueno, hermanos, habiendo visto entonces el significado bíblico de vivir en sumisión, ¿qué personas están llamadas a la sumisión? La razón de esta sumisión, el origen de la sumisión y los límites de esta sumisión. Veamos en sexto y último lugar
la expectativa de los que están en autoridad. La expectativa de los que están en autoridad. Hermanos, existen dos cualidades esenciales que deben caracterizar a los que la ejercen la autoridad. Bueno, cuando yo digo estas expectativas, ¿qué debemos esperar de los que ejercen autoridad? Bueno, en primer lugar, deben ejercerla. Si usted tiene autoridad, ¿qué espera Dios de usted? ¿O qué debe esperar los demás de usted? Que la ejerza. Cuando Pablo llama a las mujeres a estar sujetas a sus esposos, a los hijos a obedecer a sus padres, está afirmando que esos padres, que esos esposos tienen la responsabilidad de ejercer la autoridad que Dios les ha delegado. Si Dios llama a esposas e hijos a someterse, también está llamando a los esposos y a los padres a ejercer su autoridad con responsabilidad, amor y temor a Dios. ¿Notan los contextos? Responsabilidad, amor y temor a Dios. Hermanos, cuando aquellos a quienes Dios ha confiado roles de autoridad como esposos, padres o madres, descuidan su responsabilidad, dejan de ofrecer guía clara o se ausenta de su llamado, están deshonrando el propósito que el Señor ha trazado para sus vidas. Y aquí explico, hermanos, para hacerlo más práctico. Hermanos, cuando están en el hogar los varones y que sus hijos son tan permisivos que ellos se sientan solamente a contemplar algo y no hacen nada, hermanos, por ejercer la autoridad frente a sus hijos. Ve que el hijo está cogiendo algo que no debería coger y el padre tranquilo, no se inmuta. ¿Sabe qué? Ese padre, aunque está presente en el hogar, no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha puesto. Son muy pasivos. Hay padres, hermanos, que ven lo que sus hijos están haciendo y aún así no hacen nada, no están ejerciendo, y eso es un pecado gravísimo. Esa omisión no solo causa daños a quienes dependen de ellos, sino que representa, ¿sabe qué, hermano? Una ofensa ante Dios, quien le ha delegado esa función como parte del diseño de Dios para su hogar. No es solamente estar presente en el hogar, sino que usted ejerce ese liderazgo, esa autoridad con sus hijos y con su esposa. Quienes han sido llamados, hermanos, por Dios al liderazgo deben reconocer que su responsabilidad es grande y que un día darán cuentas delante de Dios. Así que ejercer esa autoridad demanda tiempo. Usted puede llegar bien cansado, hermano, de su trabajo en la casa, pero eso no elimina de que usted debe ejercer esa autoridad. ¿Cómo estuvieron los niños hoy? Eso es una manera de ejercer la autoridad. Preguntarle a la esposa cómo se portaron hoy. ¿Cómo estuvo las cosas hoy en el hogar? Él está al tanto, él no es una persona, hermanos, que evade continuamente su responsabilidad. No, él asume su responsabilidad. Y aunque no estuvo presente todo el día, cuando llega a su casa, él pregunta cómo están las condiciones y cómo ha estado en el día su hogar. Pero no solamente esto demanda tiempo, demanda diálogo. Demanda dirección clara, o sea, y diálogo es que él debe sentarse con sus hijos a corregir algo y hablarles, hermanos, de la palabra del Señor y a corregir lo deficiente. Hay muchos padres pasivos hoy, no hablan con sus hijos. Y una constante formación en la palabra también tiene que haber. Ellos tienen que sentarse, no solamente estoy hablando del devocional, hermanos. Hay libros que nos ayudan a los jóvenes para mirar su pecado. Por ejemplo, hay un libro que por ahí están unos hermanos leyendo que se llama Los pecados comunes de los jóvenes, de un bautista llamado Benjamin Keys. Qué bueno que lo compartan, hermanos, para que miren cómo los hijos también, muchas cosas necesitan ser pastoreados y que nosotros pasamos por alto. Para que sea, hermanos, y así es que la palabra de Dios y la palabra de Cristo es que forma nuestros hogares, no nuestra propia, hermanos. La que gobierna nuestro hogar, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Sí, dice Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y la expectativa que se espera de quien está en oposición de la autoridad es que la ejerza. En segundo lugar, quienes ejercen el liderazgo deben hacerlo buscando el bienestar de quienes están bajo cuidado. Hermano, no es solamente ejercer la autoridad por ejercerla, estás buscando el bien. O sea, la autoridad, hermanos, los hijos, la esposa primariamente necesita una cabeza que ejerza autoridad. Un hombre cuando no ejerce autoridad, hermanos, está haciendo mucho mal
a su hogar. El liderazgo no debe centrarse en el beneficio personal ni de manera tiránica, sino procurar el crecimiento, la protección y el desarrollo de quienes están bajo su responsabilidad. Es un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y todo lo que hace por su esposa lo hace pensando, ¿saben qué? En su santificación y la gloria de Dios. Es un padre y una madre que no provoca a ira a sus hijos, sino que los educa con sensibilidad. Hay padres que piensan que entre más bravos se muestren, bueno, uno tiene que mostrar el enojo, en cierta manera, si es santo, pero hermano, no se trata de herir y ofenderlos para que ellos hagan caso. A veces pensamos que los hijos obedecen si los ofendemos. Hermanos, aquí dice que no debemos provocarlos a ira. Si alguno está ejerciendo o no está ejerciendo su liderazgo de esta manera, hermanos, tarde o temprano tendrá que darle cuentas al Señor. Así que, hermanos, una de las cosas que debemos nosotros procurar en todas estas cosas, hermanos, es que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado. Es triste ver, hermanos, que aún muchos que profesan la fe cristiana, todavía, hermanos, viven y no aplican los principios o no saben ejercer la autoridad. Algunos pensarán que están ejerciendo la autoridad, pero lo que es, hay tiranía y hay otras cosas. Algunas mujeres pensarán que están ejerciendo la autoridad cuando no lo están, sometiéndose a la autoridad cuando no lo están haciendo. Hermana, yo te pregunto en esta mañana, hermana, o en esta tarde ya, tú que dices a cristiana, ¿qué tanto te sujetas a tu marido? ¿Qué tanto lo haces? ¿Vives con esa conciencia de que Dios está siempre delante de usted, aún en sus pensamientos, conociendo cómo usted, cuando le obedece, realmente está pensando en respetar y diciéndole Señor? Porque eso hacen las mujeres cristianas. Hermano, ¿qué tanto tú estás ejerciendo tu autoridad con responsabilidad y lo estás haciendo con diligencia? ¿Qué tanto te estás preparando bíblicamente para saber qué principios debes aplicar en esta área y en esta para alimentar a tu esposa? Porque debes alimentarla y santificarla en la palabra del Señor. Dice el Señor que tomó a su iglesia para santificarla ¿en qué? En la palabra de Dios. Tú debes hacer lo mismo. En un contexto de amor se debe ejercer la autoridad con ternura, con paciencia, no buscando lo suyo, no buscando lo nuestro, hermanos, sino buscando el bien de ella. ¿Qué tanto te sientas a hablar con tus hijos y estás preocupado por un comportamiento mal que ellos tienen? Muchas veces, hermanos, como nosotros como hombres, como varones, somos indiferentes. Sabemos que nuestros hijos están comportándose mal y eso debería preocuparnos y cargar nuestro corazón. Lo que más espera de nosotros como autoridad, hermanos, es que no permitamos que la maldad los gobierne y esta maldad los arrastre al infierno y nosotros seamos indiferentes como autoridad. Debemos ejercer la disciplina. Debemos ofrecer a ellos instrucciones claras, que ellos puedan entender, hermanos, el costo de la obediencia, pero también a quién se debe temer. Que no nos teman a nosotros, hermanos, que teman a Dios. Porque un día, cuando ellos mueran, no van a pararse delante de nosotros a rendirnos cuentas, delante de Dios. Y que ellos, la obediencia sea motivada por lo que Dios ha hablado en esta mañana, por lo que Dios ha hablado en su palabra. Así que, hermanos, es necesario nosotros comenzar a temer y a centrar nuestra vida en Dios. ¿Sabe cuál es el punto de que muchas personas no se someten a la autoridad y los que tienen autoridad no la ejercen bien? Porque no tienen una vida centrada en Dios. Están centradas en ellos mismos y no en Dios. Cuando nosotros centremos nuestra vida en Dios, ahí comenzaremos a tener temor y ese temor nos moverá a sujetarnos de manera respetuosa y obedecer a esa autoridad que Dios ha delegado. Pero también ejerceremos esa autoridad con el fin de hacerles bien a los que están bajo nuestro cuidado, de protegerlos, de cuidarlos y decir, Señor, esta es la esposa que tú me diste, estos son los hijos que tú me diste, mira cómo los he cuidado y gracias a ti que tú me has dado la capacidad y no la he echado a un lado, sino que la he ejercido como tú me has mandado. Hermanos, que el Señor nos ayude en todo esto.